Y también buenas noches a todos. Voy a comenzar diciendo lo agradecido que estoy y lo encantado al recibir este reconocimiento y el honor que siento. ¿Quién hubiera pensado que en 1995 yo me iba a unir al Council of the Americas como uno de los asesores internacionales y que, bueno, estaba en ese entonces y ahora que iba a volver aquí en el 2012 para recibir esta medalla? Verdaderamente me siento muy complacido. Muchísimas gracias por este galardón, no en mi nombre, sino en nombre de mi equipo, de mi gobierno y de la cantidad de millones de colombianos. También quiero decir algo de lo que está pasando en Colombia y en la región. Hace 2 años, cuando vine aquí a hablar en el Consejo, en el Council, dense cuenta que estaba aquí para la Asamblea General, yo dije a los miembros del Council y a los que estaban aquí en ese momento que yo quería un gobierno que quedaría en la historia como un gobierno que había sido reformado, que era progresista y diferente. Y luego resumí mis planes, los planes internacionales y en el plan nacional que aprobamos en el Congreso con 3 palabras: más seguridad, más empleos y menos pobreza. 2 años más tarde, o 1 año más tarde, yo les dije cómo todavía yo estaba planificando todo lo que, mucho de lo que estábamos haciendo. Y cuando empezamos la segunda parte del gobierno, yo creo que podemos demostrar algunos resultados concretos. Bueno, ¿por qué que dije que quería reformar el gobierno? Porque Colombia necesitaba reformas importantes y para poder lograr todo esto, el primer resultado fue la capacidad de hacer esas reformas y eso se logró por medio de la gobernabilidad, la capacidad de gobernar, y por eso, inspirado por Abraham Lincoln, yo llamé a todos los rivales que tenía, muchos de los candidatos que habían hecho una elección para ser elegidos como presidentes en contra de mí, y formé una coalición. Pero bueno, lo siento mucho, pero tengo que decir que tiene solamente el 92% del Congreso, y con esta unidad nacional hemos podido aprobar 84 reformas, leyes. Muchos de ellos han sido reformas constitucionales. Esto no tiene precedente en nuestra historia. Y no solamente por la cantidad, sino también por la calidad de las reformas. Y hemos establecido reformas, por ejemplo, para redistribuir las regalías, para tener un efecto más propicio para que lleguen a los más pobres del país. Y hemos efectuado reformas sobre el sistema de justicia para fortalecer el sistema de justicia y el imperio de la ley y la protección de los derechos humanos. Y también hemos aprobado una legislación que ha sido una señal y algo muy audaz. Comenzamos a devolver las tierras a los campesinos que habían sido desposeídos de sus tierras en medio de todo el conflicto. Y entonces atrajo tanto atención que el secretario general de Naciones Unidas fue a presentarse para firmar esta ley personalmente. Nosotros aprobamos una reforma constitucional
y luego también una que llamamos the Fiscal Rule, o sea, la regla fiscal, que es una reforma que establece en nuestra Constitución, plasma la obligación de cada poder, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, que tienen que tomar en consideración las repercusiones fiscales de cada decisión que se tome. Eso es algo que todo el mundo ha dicho se necesita hoy en día, como Bill Rose ha dicho muy bien, que la irresponsabilidad fiscal de ciertos países tiene al mundo en un caos, y eso se hizo con un debate muy interesante sobre la reforma constitucional y el Tribunal Constitucional, sobre qué es importante en una constitución para la defensa de los derechos fundamentales. Para acortar la explicación, simplemente yo dije al tribunal: sin una economía que sea sostenible es muy difícil garantizar los derechos del pueblo. Si uno tiene una crisis como está sucediendo en muchos países europeos, no se puede garantizar la educación, la atención médica y la justicia. Entonces, el tener un sistema fiscal, el tener una economía responsable, también se tiene que considerar en la Constitución como un derecho fundamental. Y eso fue un debate muy largo y tendido, y al final se aprobó en el tribunal y en el Congreso, y eso nos ha ayudado a nosotros enormemente, porque, como diré un poquito más adelante, la economía va bastante bien. Bueno, no quiero continuar con lo de las reformas, pero aprobamos el código anticorrupción más duro. Probablemente ningún otro país de la región lo tiene de esa manera. Hemos estado eliminando procedimientos innecesarios, papeleo. Hemos hecho una competición y por ley hemos comenzado a quitar de las leyes y de la legislación muchas trabas innecesarias. Digo que hemos sido muy progresivos y estoy orgulloso de decir eso, porque las condiciones sociales de mi país y de la región en general todavía dejan mucho que desear para poder estar a la par con los indicadores. Y este año, por el 1 de enero de este año, hemos brindado preparación escolar totalmente gratis para los colombianos, desde kindergarten hasta el grado 11. Esto está ayudando a 8.600.000 en Colombia. Hemos aumentado la cobertura del sistema de salud, 2.300.000 ya están cubiertos, que eso es un logro enorme en términos de las condiciones sociales para los colombianos. Y como John estaba diciendo, hemos creado más de 2 millones de trabajos para sacar de la pobreza más de 2 millones, y este año tendremos un número más alto. Y nos hemos concentrado en la pobreza extrema, de los 700.000 colombianos que viven en extrema pobreza, y hemos establecido un programa especial que ha sido, o que lo llamamos, que es un programa punta con 5 indicadores diferentes, y entonces familia por familia estamos ayudando a que salgan de la pobreza. También hemos comenzado a recuperar 60.000 víctimas del conflicto. La economía bastante bien, fue un 4,9% y últimamente 5%. La inflación está muy baja, la más baja en la historia reciente, y estamos haciendo
un esfuerzo enorme para mejorar la infraestructura. Hemos lanzado un programa para invertir más de 40.000 millones de pesos. O sea, billions de nosotros, que son más de los americanos, o sea, que son en realidad, son billones en realidad en español. Entonces, hemos invertido los 3 billones de pesos en promedio y entonces está subiendo hasta 40. Y esto es una oportunidad enorme para muchos inversores en Colombia. En todo este esfuerzo y esta inversión social, esto todo se ha hecho tomando en consideración nuestra situación fiscal. Y este año, por la primera vez en muchas décadas, vamos a llegar al equilibrio fiscal. Así que no vamos a tener un déficit fiscal. Vamos a aumentar las inversiones y al mismo tiempo vamos a reducir la deuda más de por un 10% del GDP. Esto ha bajado y naturalmente muchos de ustedes en este mundo esto se ha reflejado en realidad en nuestras hojas contables. La semana pasada más de 500 millones de dólares, perdón, no, 1.000 millones de pesos. La tasa de interés era 4,6% y luego eso se hizo en pesos, no en dólares. Entonces eso es algo que nunca habíamos pensado que hubiera sido posible, pero que ahora es una realidad. Y comercialmente hemos estado promoviendo el libre comercio con muchos países y como John mencionó, finalmente, y muchas gracias al trabajo del Council, hemos tenido la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio en el Congreso. Y ahora también hemos estado negociando estos acuerdos de libre comercio con otras partes del mundo. Probablemente será próximamente con la Unión Europea y el Parlamento va a aprobar también otro acuerdo. Y hemos cerrado una negociación con Corea y ayer nos reunimos con el primer ministro de Japón y anunciamos el lanzamiento de las negociaciones por un acuerdo de libre comercio con Japón. Y yo me fui con una visita oficial a China. Están muy interesados y ya se han convertido en nuestro segundo socio comercial para las inversiones. Tenemos también mejores relaciones con Colombia. Estamos diversificando y fortaleciendo nuestras relaciones comerciales con las exportaciones que han subido enormemente. Las inversiones también. Vamos a terminar este año con un 30% de inversión del PIB, que es el más alto de cualquier país en Latinoamérica. Y eso también va a garantizar un crecimiento que se mantendrá en un futuro. A través de nuestros esfuerzos de anticorrupción y de eficiencia, nuestros ingresos fiscales han subido los últimos 2 años en un 62%. Esto es lo que nos ha permitido poder tener este espacio para seguir invirtiendo más y al mismo tiempo poder tener una buena situación fiscal. Hemos procurado cambiar también y tener un efecto positivo en nuestras relaciones con el exterior. Muchos de ustedes ya sabrán que lo primero que yo hice es volver a fraternizar una vez más con mis vecinos. Hemos logrado normalizar una situación algo absurda en la época. No teníamos comercio, no teníamos relaciones diplomáticas, y ni siquiera, inclusive estábamos pensando en tener una guerra. Esto causó un gran revuelo y fue una situación absurda. O sea que pese a que tengamos nuestras grandes divergencias, yo les dije, vamos a reunirnos, vamos a solucionar nuestras diferencias para el beneficio de los venezolanos y de los colombianos, o los ecuatorianos y los colombianos. Y las cosas han estado marchando bastante bien.
Esto ha tenido un efecto muy positivo en toda la región. Por ejemplo, Venezuela y Colombia han concretizado esfuerzos para arreglar la crisis en Honduras, y Honduras una vez más ahora es miembro de la OEA gracias a esta iniciativa conjunta, de manera que ha sido una situación en la que todos hemos ganado. Hemos promocionado también integración regional, no como una alternativa a la OEA, sino como un complemento. Y lo hemos dejado bien en claro. UNASUR, fuimos los primeros secretarios generales de UNASUR, la comunidad caribeña también, estamos presidiendo la comunidad caribeña y hemos también fomentado con México, Chile y con Perú la Alianza para el Pacífico, que tal vez sea la iniciativa de integración internacional más grande que tengamos en la historia de Latinoamérica. Está ya en marcha, hemos firmado un acuerdo y ya es una realidad. También hemos intentado ser muy proactivos en nuestro diálogo con el medio. Colombia fue muy activo en el Río +20 y de hecho el resultado de esta conferencia, el Río +20, los objetivos sostenibles de desarrollo, y nos enorgullece ser muy proactivos en este debate. En el tema de seguridad también hemos realizado un gran progreso. Tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 35 años, la tasa de secuestros más baja en los últimos 40 años. Casi todos los indicadores de los distintos delitos han bajado y, como ha mencionado John, también hemos eliminado el número 1 de las FARC, el número 2 de las FARC, a 18 de sus comandantes de primera línea. Un número sin precedentes de los miembros de la FARC han sido o bien capturados o bien desmovilizados o han sido eliminados. O sea que la situación de la seguridad sigue mejorando, obviamente con problemas, pero sigue mejorando. Y las condiciones son un campo fértil para tomar decisiones muy importantes, es decir, comenzar con las negociaciones para un proceso de paz después de una guerra de 50 años con las FARC. Y como se mencionó anteriormente, estamos comenzando con este proceso en el próximo mes de marzo. Me siento cuidadosamente optimista. Considero que la condición existe, el momento oportuno para tomar ese paso es ahora, tanto para ellos como para nosotros. Y si tenemos éxito, imagínense en qué situación estará Colombia con estos grandes logros en una situación de conflicto, y un conflicto que nos ha ocasionado muchas vidas, mucho derrame de sangre, mucha violencia, mucho sacrificio y sufrimiento. Podemos alcanzar la paz. Es el único conflicto interno y el más antiguo en el mundo y el único en el hemisferio. Si logramos acabar con esto, no solamente para Colombia, sino para toda la región se beneficiará, de manera que mi esperanza y estoy totalmente decidido para llegar a su final exitoso, con la ayuda de Dios y con el apoyo de la comunidad internacional, cosa de la que nos hemos beneficiado mayormente. Espero que el próximo año podamos volver y les pueda decir que existe la paz en Colombia. Gracias.